Bueno, entonces vamos a continuar con la teoría de grupos. En la clase anterior habíamos visto abundantes ejemplos de grupos. Por ejemplo, consideramos los enteros, los racionales, los números reales, los números complejos, con la suma. Todos estos eran ejemplos de grupos, además eran grupos abelianos. También vimos, por ejemplo, los números racionales diferentes de cero, o los números reales diferentes de cero, o los complejos diferentes de cero. También todos estos eran ejemplos de grupos, en este caso con el producto. También vimos, por ejemplo, los enteros módulo n con la suma. Era otro ejemplo de grupo. Y incluso vimos un subconjunto de Zn, que era el U de n, que estaba metido aquí en Zn, ¿verdad? Y consistía en todos aquellos números que eran primos relativos con n. Entonces vimos que esto también era un grupo con el producto. De esta forma, pues tenemos bastantes ejemplos de grupos. Todos estos que mencioné hasta ahora son grupos, todos estos son grupos abelianos. Toda esta lista de ejemplos que estudiamos en la clase anterior son ejemplos de grupos abelianos, pero también vimos algunos ejemplos de grupos que no eran abelianos, ¿no? Como por ejemplo el conjunto de las permutaciones con la composición era un ejemplo de grupo. También vimos un ejemplo dentro de las matrices, que era el grupo lineal 2 con entrada en los números reales, ¿verdad? Que consistía en todas las matrices 2 por 2 con elementos de los números reales que fueran invertibles. Y esto con la multiplicación de matrices también era un ejemplo de grupos. En este caso, estos son grupos no abelianos. A ver qué otros ejemplos vimos. Luego, fíjense que también vimos una forma para construir grupos a partir de grupos dados, ¿no? Por ejemplo, vimos que si teníamos un grupo, si teníamos un grupo G con una operación asterisco y otro grupo H con una operación, llamémoslo punto. Entonces, a partir de dos grupos, fuimos capaces de construir nuevos grupos tomando en cuenta el producto cartesiano, ¿de acuerdo? Es decir, elementos de la forma GH, donde G es elemento de G, del grupo G, y H es un elemento del grupo H. Y entonces nosotros definimos una operación allí sobre el producto cartesiano, que la llamamos rombo, y vimos que esta operación le daba estructura de grupo al producto cartesiano y lo llamamos producto directo.
De esta forma, tenemos un método para construir nuevos grupos a partir de grupos conocidos, ¿no? Por ejemplo, si tenemos G asterisco un grupo y H punto asterisco, tomamos el producto cartesiano, definimos rombo, la operación, que ya sabemos cómo se definía, que era producto coordenada-coordenada. Entonces, eso nos daba un nuevo grupo. Eso fue, así terminamos la clase anterior, demostrando que el producto directo de grupos es de nuevo un grupo. Por ejemplo, digamos, tomemos Z3 por el producto directo de Z3 por Z2. Aquí estamos, ambos grupos lo estamos tomando con la suma, ¿de acuerdo? Tanto Z3 como Z2 son grupos abelianos con respecto a la suma. Entonces, el producto directo ya sabemos que es un grupo. Eso fue lo que probamos en la clase anterior. En este caso es un grupo finito porque o sea, hay un número finito de elementos en este producto directo. Z3 tiene 3 elementos, Z2 tiene 2. Por lo tanto, el producto cartesiano va a tener 6 elementos y podemos hacer una tabla de multiplicación, si queremos, de este grupo, que es el producto directo de Z3 por Z2. ¿Cuáles serían los elementos? A ver, los elementos sería, por una parte estaría el 0, 0, luego estaría el 0, 1, luego tendríamos el 1, 0, 1, 1, el 2, 0 y el 2, 1. Esos serían exactamente los elementos del producto cartesiano, ¿de acuerdo? Z3 por Z2 son 6 elementos que están allí en la lista. Entonces, si nosotros quisiéramos construir la tabla de este grupo, bueno, vuelvo a colocar aquí los elementos, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 2, 0 y 2, 1. Entonces, ¿cómo se suman estos elementos? Bueno, nosotros sabemos que el 0, 0, fíjense que 0 es el elemento de identidad de Z3 y estamos usando el mismo 0 para denotar el elemento 0 o el elemento de identidad Z2. Entonces nosotros probamos en la clase anterior que este era el elemento de identidad del producto directo. Por lo tanto, la primera fila y la primera columna la podemos llenar fácilmente, ¿no? Actúa el elemento de identidad. Y igualmente la columna primera, pues simplemente repetimos los elementos porque es el elemento identidad. Ahora vamos a sumar los siguientes elementos. 0, 1 más 0, 1 va a ser ¿cuánto? ¿Qué elemento del producto? Acuérdense que sumamos coordenadas. 0 más 0 en Z3 es 0. Y 1 más 1 en Z2 es 0 también. 1 más 1 es 0 en Z2. Luego aquí 0 más 1, 1. Y 1 más 0, 1 en Z2. Aquí tenemos 0 más 1, 1. 1 más 1, 0. 0 más 2, 0. Y 1 más 1, 0. Y 0 más 2, 2. Y 1 más 1, 0. Me avisan si me equivoco en alguna parte. Ahora sumamos. Dígame. Yo creo que se equivocó en la penúltima fila. Ok, Pues, vamos a mirar. Sí, tienes razón. Tienes razón.
La penúltima fila sería 0, 1 más 2, 0, sería aquí 2, 1, ¿verdad? Sería 2, 1. Si hay algún otro error, está bien. Va, entonces sigamos acá. En este caso, 1 más 0 es 1. 0 más 1 es 1. 1 más 1 es 0 y 0 más 1 es 1. Profe, Otra vez. hay una persona pidiendo permiso para entrar a la reunión. Ajá, ya voy. ¿Por dónde? A ver. 1 más 1, como está en Z3, es 2. ¿Dónde está la...? En este momento no veo De todas formas, no veo dónde. Bueno, vamos a seguir y ya de todas formas la clase queda grabada y si a alguien le interesa verla, la puede ver más tarde, ¿no? A ver, aquí estamos bien, ¿verdad? En esta sería 1, 0, 1, 0, 1, 1, y aquí sería 1 más 1, 2, ¿verdad? Y 1 más 0, 1, aquí sería 1 más 1, 2, y 0 más 1, 1. Aquí sería 1 más 2. En Z3, 1 más 2 es 0. Y 0 más 0, 0. Y 1 más 2 en Z3 es 0. Y 0 más 1, 1. Aquí quedaría 1, 0, 2, 1. No creo. Profe, Dime. en la que ibas, en la de arriba, no es 2,0. ¿En cuál me equivoqué otra vez? En la que En tienes este. En ahí a este. mano derecha. 2, ese sí. Perdón, otra vez, este es 2, 0. Bueno, voy a tratar de hacerlo un poco más lento. A ver. Aquí sería 1 más 1, 2. Y 1 más 1, 0. 1 más 2, 0. 1 más 0, 1. 1 más 2, 0. Y 1 más 1, 0. Aquí tenemos 2 más 0, 2. 0 más 1, 1. 2 más 1, 0. 0 más 0, 0. 2 más 1, 0. 0 más 1, 1. 2 más 2 en Z3 es 1. 0 más 0, 0. 2 más 2 es 1 en Z3. 0 más 1 es 1. Y la última sería entonces 2 más 0 es 2. 1 más 1 es 0. 2 más 1 es 0 en Z3, 1 más 0 es 1. 2 más 1 es 0 en Z3, 1 más 1 es 0. 2 más 2 en Z3 es 1. 1 más 0 es 1. Y 2 más 2 en Z3 es 1 y 1 más 1 es 0. Y de esa forma tenemos completamente definido el grupo, el producto directo de Z3, Z2. O sea, como es finito, son 6 elementos, entonces la tabla pues nos dice absolutamente todo sobre el grupo, ¿no? Por ejemplo, si yo quisiera saber cuál es el inverso de 1, 1. El inverso de 1, 1 es un elemento que al sumarlo nos da la identidad. Fíjense que aquí está la identidad. Eso quiere decir que el inverso de 1, 1 es el elemento 2, 1. ¿De acuerdo? Por ejemplo, el inverso de 2, 1 es 1, 1.
El inverso de 1, 0 es 2, 0. Y de esa manera ustedes pueden calcular los inversos de cualquiera de los elementos del producto directo. Entonces, cuando es finito, pues podemos hacer la tabla y de esa manera pues queda claro todos los elementos importantes del grupo. Cuál es el elemento de identidad, que en este caso es 0, 0, y cuáles son los inversos de cada uno de ellos, lo pueden ver en la tabla, ¿no? Simplemente ubican dónde está el 0, 0 en la tabla, entonces ubicando el 0, 0, este y este son elementos inversos de entre ellos. Bueno, entonces lo que sí quiero dejar claro con esto es que hemos visto muchísimos ejemplos de grupos. La naturaleza de sus elementos son muy diferentes, las operaciones también son muy diferentes, pero ¿qué es lo importante en todos ellos? Lo importante en todos ellos es que tanto en el conjunto con la operación definida, todos comparten 4 propiedades. Las 4 propiedades sabemos cuáles son, es decir, son cerradas bajo la operación, es asociativa, hay un elemento de identidad y todos los elementos tienen inversos. Entonces, por eso es importante haber visto tantos ejemplos, porque eso nos justifica la definición de grupo en abstracto. O sea, ¿por qué tenemos la necesidad de generalizar o de abstraer el concepto de grupo? Y entonces, a partir de ahora, pues nosotros vamos a tratar de deducir a partir de un grupo G. Si tenemos un grupo G y una operación, si esto es un grupo, lo que significa que satisface las 4 propiedades, entonces nosotros lo que vamos a hacer es tratar de obtener muchos resultados en esta generalización, en esta abstracción. Simplemente G un grupo, una operación asterisco. Entonces cualquier teorema, cualquier resultado que nosotros obtengamos a partir de esas 4 reglas que satisface un grupo, entonces, ¿qué quiere decir? Que eso es válido para cualquiera de los ejemplos que hemos visto, es decir, para grupos que están formados por matrices, por permutaciones, por funciones, por números, etcétera. Entonces, de ahí viene la necesidad de crear un concepto abstracto como el de grupo, ¿no? Es decir, a partir de un conjunto y una operación. Porque lo que vamos a hacer a partir de ahora es obtener resultados, obtener teoremas para grupos en esta generalidad, y cada uno de esos resultados se puede aplicar a cada uno de los ejemplos que hemos visto hasta ahora. Entonces, espero que quede claro por qué es útil e importante definir el concepto de grupo de esa manera abstracta. Es decir, como un conjunto, una operación que satisface 4 propiedades. Eso por una parte. Ahora, por otro lado, fíjense que en la definición tiene que quedar claro que es un conjunto y una operación asterisco. Ahora, para no tener que estar escribiendo asterisco, cuando nosotros desarrollemos teoremas en general, nosotros ya vamos a prescindir de la notación del asterisco y vamos a utilizar una notación multiplicativa como estamos acostumbrados muchas veces como producto de los números, ¿no? Es decir, en lugar de estar escribiendo que G es un grupo con la operación asterisco, nosotros simplemente a partir de ahora vamos a tener un grupo G y vamos a denotar el producto de esta forma, ¿no? O sea, vamos a dejar de usar el asterisco y simplemente vamos a escribir A por B, donde se sobreentiende que el producto acá es el producto que está definido sobre el grupo G. Y la identidad siempre la vamos a denotar por E, la identidad de un grupo. Y A inverso va a denotar el inverso de un elemento cualquiera A del grupo G. Es decir, que en general, cuando estemos desarrollando la teoría, donde vamos a estar obteniendo teoremas y resultados para un grupo cualquiera, G, la operación entonces la vamos a tomar así. Ahora, en el caso de que estemos tratando con grupos que son aditivos, es decir, con una suma,
Entonces, en lugar de A por B, vamos a escribir A más B. Y en lugar de escribir la identidad como E, vamos a escribir la identidad como 0. Y el inverso, en lugar de escribirlo A inverso, lo vamos a escribir como menos A, que es la notación que uno utiliza, por ejemplo, en Z con la suma, ¿de acuerdo? Cuando el grupo es aditivo, entonces vamos a escribir A más B, 0 el elemento de identidad y menos A al inverso. Pero en general, vamos a suponer que vamos a tomar esta notación multiplicativa, ¿de acuerdo? Entonces, teniendo esto claro, vamos a comenzar a obtener nuestros primeros resultados generales para un grupo. Entonces, fíjense que el teorema 3.2 establece que si G es un grupo, entonces, primero, la identidad de G es única. Y segundo, es que si A está en G, entonces el elemento inverso es único. Esto en principio no es claro a través de las reglas que nosotros vimos para un grupo. Es decir, si G es un grupo, lo que habíamos visto es que el grupo tiene una identidad y que todo elemento tiene su inverso. Pero no es claro, no se deduce directamente de la definición de grupo, que la identidad es única. Es decir, uno pudiera preguntarse, bueno, puede haber un grupo donde haya dos identidades. O puede ocurrir que un elemento del grupo tenga dos inversos. Entonces, este teorema lo que establece es que eso no va a ocurrir. ¿De acuerdo? Es decir, que si tenemos un grupo, es decir, un grupo con un conjunto con una operación con las 4 propiedades, entonces la identidad es única y el inverso es única. Y vamos a demostrar esto. Primero. Demostremos que la identidad de un grupo es única. Acuérdense lo que dije antes, que como a partir de ahora la operación, siempre vamos a usar la operación multiplicativa, ¿no? Entonces, ¿cómo pruebo yo que la identidad del grupo G es única? Uno puede suponer que hay dos. Entonces, vamos a suponer que E y F son identidades de G. ¿De acuerdo? Vamos a suponer que E y F son identidades de G. Entonces, lo que yo quiero ver es que E tiene que ser igual a F. Y para eso, lo que hacemos es, pues, vamos a considerar la multiplicación entre ellos dos. ¿Cuánto es E por F? Y claro, lo vamos a ver primero teniendo en cuenta que E es identidad. Como E es identidad, estamos suponiendo que tanto E como F son identidades de G. Como E es identidad, si yo multiplico E por F, por ser E la identidad, esto tiene que ser igual a F. Eso es lo que hace la identidad. Ahora, repitamos ese mismo producto, pero observemos que F es una identidad. Pero si F es una identidad, ¿cuánto da E por F? E por F da E, porque F es identidad. Entonces, claramente, como estos dos son iguales, entonces eso demuestra que F tiene que ser igual a E. Entonces, ¿qué demuestra esto? Que en un grupo la identidad es única, o sea, no pueden haber dos identidades diferentes. Ahora, para ver la segunda parte, entonces me doy un elemento en G y supongamos que B y C son inversos de A. ¿De acuerdo? Entonces lo mismo, vamos a suponer que el elemento A tiene dos inversos, uno es B y uno es C. Claro, por definición de inverso, ¿eso qué significaría? Eso significaría que A por B es igual a B por A, y esto es la identidad,
Y lo mismo con C, ¿no? A por C es C por A, y esto es igual a la identidad. Eso es lo que significa que B y C sean inversos del elemento A del grupo dado. ¿Qué tengo que probar? Que B y C tienen que coincidir. Y para eso vamos a usar el siguiente argumento. Fíjense que el B yo lo puedo escribir como B multiplicado por la identidad del grupo. ¿De acuerdo? B multiplicado por la identidad del grupo, sabemos que eso da el mismo B, por la definición de identidad. Ahora bien, fíjense que la identidad, yo puedo tomar, fíjense que la identidad es lo mismo que A por C. O sea que yo puedo escribir la identidad como A por C, porque C es inverso de A, lo tengo aquí, ¿no? Entonces lo que estoy es reemplazando la identidad por A por C. Ahora bien, lo que voy a hacer es utilizar, como estamos en un grupo, la propiedad asociativa es válida, ¿no? Entonces yo puedo reagrupar de esta forma, BA por C, porque estamos en un grupo, la operación es asociativa, entonces multiplico BA primero y después por C. Y entonces, ¿qué obtenemos? B por A, fíjense que B por A lo tienen aquí, B por A es igual a la identidad, y eso me da la identidad multiplicado por C. Pero fíjense que la identidad tiene esta propiedad, o sea, si multiplica por cualquier elemento, me da el mismo elemento. Entonces, ¿qué hemos demostrado allí? Que si B y C son inversos de A, es decir, que satisfacen estas propiedades, entonces B tiene que ser igual a C. Y eso demuestra entonces que en un grupo el elemento inverso es único. Y con más razón ahora podemos utilizar esta notación, o sea, no es ambigua, ¿no? O sea, cuando si A está en G, esta notación A inversa es el inverso de A, es decir, es el único que tiene la propiedad de inverso que conocemos. ¿De acuerdo? Entonces, esto pues demuestra nuestro primer teorema sobre grupos en una forma abstracta totalmente. Entonces, ¿qué significa esto? Que lo que acabo de demostrar aquí es válido para Z con la suma, para los racionales distintos de cero con el producto, para las matrices, para las funciones, para las permutaciones. Fíjense que con esta demostración yo he logrado pues, obtener que la identidad es única y el inverso es único en cada uno de esos ejemplos, ¿no? Y ahí la razón de generalizar y abstraer el concepto, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, este sería nuestro primer resultado sobre grupos. Vamos a mirar otro resultado que es de interés. Y fíjense lo que dice, ¿no? Yo tengo G un grupo y tengo A1, A2 hasta A sub n elementos del grupo. Tengo n elementos del grupo. Y entonces lo que dice este teorema es que independientemente cómo se colocan los paréntesis en este producto, el resultado siempre va a ser el mismo. Y aquí eligen uno de los posibles órdenes, ¿no? Fíjense cuál es el orden que eligieron aquí. Primero multiplico los primeros dos, después lo que me dé lo multiplico por A sub 3, después lo que me dé lo multiplico por A sub 4, y así sucesivamente hasta llegar a multiplicar por el último. Entonces, repito, lo que está diciendo este resultado es que en un grupo, si yo tengo un producto de n elementos, entonces no importa la forma como yo coloque los paréntesis, y el resultado siempre va a ser el mismo, que va a ser este. Entonces, vamos a tratar de dar una idea de esta prueba. Y la prueba, lo que vamos a hacer es utilizar inducción
sobre n. Fíjense que los casos n igual a 1 y 2, pues son triviales porque ahí no hay que asociar. Y el caso n igual a 3 es precisamente la propiedad asociativa, ¿no? Digamos que A1, A2, A3 es igual a 1, A2, A3. Eso es la única forma de escribir los paréntesis en el caso n igual a 3. Y eso sabemos que es cierto por la propiedad asociativa, ¿no? Entonces, los casos n igual a 1, 2, 3 son válidos. Acuérdense que G es un grupo y entonces el caso n igual a 3 es la propiedad asociativa. Entonces, vamos a tomar un entero n mayor o igual que 4 y suponemos el teorema cierto para valores menores que n. ¿De acuerdo? Es la típica inducción. Vamos a suponer que el teorema es cierto para cualquier valor menor que n, donde n es mayor o igual que 4. Y entonces voy a demostrar que es cierto para n. Entonces, bueno, quiero probar que es cierto para n, ¿no? Entonces me doy un producto A1, A2, punto, AN, con una cierta, con una colocación de paréntesis cualquiera, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, este W es el producto de n elementos y vamos a suponer que aquí hay una colocación de paréntesis cualquiera. ¿Sí? No la voy a escribir porque no sé exactamente cómo es, pero estoy suponiendo que aquí hay una colocación de paréntesis. Entonces, ¿qué es lo que hago? Fíjense que en cualquier colocación de paréntesis que yo elija, siempre yo lo voy a poder escribir como un producto de 2, donde lo voy a poder dividir de esta manera. ¿De acuerdo? Para algún m. O sea, en alguna parte yo voy a poder hacer la separación. Ahora, ¿por qué? Y donde en X y Y va a haber una colocación de paréntesis, ¿no? Aquí estoy suponiendo que va a haber una cierta colocación de paréntesis y aquí va a haber otra cierta colocación de paréntesis. ¿De acuerdo? Cada una de estas dos expresiones va a tener una colocación de paréntesis. Bien. Entonces, fíjense cómo argumentamos ahora. Como el m es estrictamente menor que n, y aquí también el número de elementos es estrictamente menor que n, entonces yo puedo utilizar la inducción. Y entonces, ¿qué dice la inducción? O sea, el teorema es cierto para x y para y. Entonces, ¿cómo lo escribo? Voy a escribir aquí el x sería A1, A2, A3, a su m. Y entonces, por inducción, sería de este tipo de colocación de paréntesis. Entonces quedaría como, o sea, grupo el A sub 1, A sub 2, y lo que me dé lo multiplico por A sub 3, y así sucesivamente hasta que llegue a su m. Eso por inducción, este sería el x. Y eso va a ir multiplicado por el y. Pero el y, por inducción, también va a tener una colocación de paréntesis que va a ser como, algo como esto, ¿no? A su m más 1, a su m más 2, a su m más 3, hasta que llegue a su n. Y por inducción, ¿cómo va a ser este caso? Pues primero agrupo estos dos, lo que me dé lo multiplico por este y así sucesivamente hasta que llegue al último. Entonces, este que está aquí es X y este que está aquí es y esto lo puedo escribir así por inducción porque en ambos casos aparece un producto menores que n, un número menor que n de elementos. Y entonces, ¿qué hacemos ahora? Fíjense que
El A sub n está separado aquí, y lo que tenemos aquí son n-1 elementos. O sea, por aquí estaría el último, sería A sub n-1, que está aquí, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hacemos con este producto? Fíjense que esta es una colocación de paréntesis de n-1 elementos. Entonces, yo puedo volver a aplicar inducción sobre estos n-1 elementos, ¿y qué me va a dar? Pues me va a dar justamente, fíjense, voy a tener A sub 1, A sub 2, A sub 3, punto, punto, A sub n-1, A sub n, perdón, hasta A sub n-1. Entonces, lo que voy a hacer es, por inducción, yo sé que el teorema es cierto para n-1, y entonces eso va a ser igual a ¿quién? Eso va a ser igual, multiplico A sub 1, A sub 2, después lo que me da A sub 3, y así sucesivamente hasta que llegue a sub n-1. Y al final, entonces lo que queda es precisamente esta expresión. De manera que el teorema es cierto también para n, suponiendo que el cierto es menor, es cierto para valores menores que n. Entonces, digamos que es un típico problema de inducción. Mírenlo con cuidado. La idea, repito, es que si yo parto de cualquier colocación de paréntesis, yo lo voy a poder partir en dos y aplico inducción en cada una de las partes. Entonces, como en cada una de las partes yo puedo aplicar este resultado y los escribo así, y luego lo que hago es aplicar inducción a los n-1 para obtener el resultado que queremos para n. De esa forma, entonces, a partir de ahora, eso nos da mucha tranquilidad, porque siempre que tengamos en un grupo un producto de n elementos, pues ya estamos clarísimos que da lo mismo cómo coloquemos los paréntesis. O sea, eso no va a ser para nosotros un problema, ninguna confusión. Siempre el resultado va a ser el mismo. Sigamos estudiando algunos resultados que en general para grupos que van a ser muy útiles. El teorema 3.4 nos habla ahora de dos propiedades. La primera, lo que nos dice es quién es el elemento inverso del elemento inverso. O sea, si A es un elemento del grupo, A la menos 1, o sea, el inverso de A también es un elemento del grupo. Entonces es muy válida la pregunta, ¿quién es el inverso de un elemento del grupo? Y entonces lo que vamos a ver acá en este teorema es que el inverso del inverso es el propio A. O sea, si A está en G, el inverso del elemento inverso es el propio A. Y la segunda propiedad, también sumamente importante y útil, se utiliza constantemente, es la pregunta, ¿cuál es el inverso de un producto de dos elementos? O sea, si yo tengo A y B elementos del grupo, A por B es un elemento del grupo, entonces es muy válida la pregunta, ¿cuál es el inverso de ese producto? Y entonces el teorema establece que el inverso es B inverso multiplicado por A inverso. Fíjense que aparece primero invertido el B, que es el segundo, y después aparece invertido el A, que es el primer elemento en el producto. Eso tiene importancia, sobre todo porque acuérdense que hay grupos, hay muchos grupos que no son abelianos. Entonces, sobre todo cuando el grupo no es abeliano, acuérdense que hay que tener mucho cuidado en la manera del orden en que se escriben los elementos, ¿no? Y aquí estamos simplemente suponiendo que G es un grupo. Entonces, vamos a ver la demostración de esto. Para lo primero, yo quiero calcular quién es el inverso de A inverso, ¿de acuerdo? O sea, me doy un elemento A en G cualquiera. Entonces, A inverso, como A es un grupo, tiene un inverso, y yo quiero saber quién es el inverso de este elemento. Y nosotros sabemos, por la definición de inverso, que ese inverso tiene que ser un elemento que tenga esta propiedad. O sea, estamos buscando un elemento del grupo que al multiplicarlo por A inverso, en cualquiera de los dos lados,
me dé la identidad. Y entonces yo creo que planteándolo así, se ve claro que ese elemento que buscamos es precisamente el elemento A, porque A inverso por A es igual a A por A inverso igual a la identidad. Entonces, claro, eso lo que está diciendo entonces es que el elemento inverso del inverso es igual a A. Por otra parte, si yo me doy dos elementos del grupo, entonces considero el producto de ellos dos y quiero calcular el inverso. De nuevo, el inverso es un elemento que satisfaga esta propiedad. O sea, estamos buscando un elemento que al multiplicarlo por ese elemento nos dé, perdón, estamos buscando, el inverso de A por B es un elemento que al multiplicarlo por A por B, por cualquiera de los dos lados, nos dé la identidad. Eso es por definición el inverso de A por B. Entonces, ¿cuál es ese elemento? Fíjense que aquí nos están diciendo que ese elemento es y para eso, pues vamos a ver si efectivamente es cierto, ¿no? Digamos que este es el candidato, ese es el que nos dice el teorema que hace ese papel, y vamos a ver que efectivamente eso es cierto, ¿no? Porque si yo multiplico A por B, B inverso, A inverso, aquí estamos en un grupo y por lo tanto la operación es asociativa. Acuérdense el teorema anterior, yo puedo poner los paréntesis como quiera. Entonces yo los voy a escribir como esto, convenientemente, porque yo sé que B por B inverso es la identidad, entonces me quedaría A por la identidad por A inverso, y al multiplicar A por la identidad, eso es A, y esto me da entonces la identidad. Y lo mismo pasaría en el otro orden, ¿no? O sea, digamos, si yo multiplico B inverso, A inverso por AB, entonces organizo los paréntesis como quiera, lo puedo escribir así. Y de nuevo, esto va a ser A inverso por A es la identidad. Al multiplicar por la identidad me queda el mismo elemento y por lo tanto queda la identidad. Entonces, ¿qué hemos demostrado acá? Hemos demostrado que precisamente el inverso del producto de A por B es B inverso A inverso. Entonces, eso es otra cosa que tenemos que tener en cuenta siempre, ¿no? Siempre que estemos en un grupo, el inverso de un elemento inverso es A y el inverso de un producto viene dado de esa forma. Así que, repito, estos son teoremas generales sobre grupos con cualquier operación, o sea que esto es válido para matrices, para funciones, para permutaciones, para números, para cualquiera de los grupos que ya hemos visto antes, ¿no? Y esa es la utilidad precisamente de desarrollar esta teoría así en general, ¿no? Sigamos viendo propiedades generales que tienen los grupos. El teorema 3.5 nos habla de la ley de cancelación, que es una ley que para ustedes es muy familiar en el caso de los sistemas numéricos con la suma, por ejemplo, ¿no? O incluso con el producto, ¿no? La ley de cancelación lo que establece es que si tengo un grupo y hay veces elementos cualquiera del grupo, entonces si ocurre que A por B es igual a A por C, entonces si A por B es igual a A por C, entonces eso implica que B es igual a C, o sea que es como que si estuvieran cancelando el A que se repite del lado izquierdo, ¿no? Y esa es precisamente la ley de cancelación. Si A por B es igual a A por C, entonces B es igual a C, es decir, se pueden cancelar el elemento de la izquierda, y también es válido por la derecha, es decir, que si B por A es igual a C por A, entonces ustedes pueden cancelar el A por la derecha y obtienen que B es igual a C. Ese es el teorema de la ley de cancelación, y esto es válido en cualquier grupo. Acuérdense que el grupo está acompañado con una operación,
Entonces yo voy a hacer la primera parte, ustedes pueden hacer la segunda. Voy a demostrar que si bueno, ya aquí están dados los A, B y C elementos del grupo. Entonces, supongamos que A por B es igual a por C. Entonces, acuérdense que estamos en un grupo y tenemos las reglas, las 4 reglas que conocemos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? A está en G y por lo tanto, como estamos en un grupo, existe el inverso de A, ¿no? Entonces, multiplicamos ambos lados por el inverso de A. ¿Y qué obtenemos entonces? Obtenemos que A inverso multiplicado a B es igual a A inverso multiplicado A por C. Eso lo puedo hacer porque estamos en un grupo, todo elemento tiene un inverso, entonces yo multiplico por A inverso a ambos lados. Y ahora voy a utilizar la propiedad asociativa del grupo. La propiedad asociativa del grupo me permite colocar los paréntesis de esta forma. A a la menos 1 por A por B es igual a la menos 1A por C. Pero el inverso de A por A, eso es justamente E multiplicado por B, y el inverso de A por A, esto sería la identidad multiplicado por C, y la propiedad que tiene la identidad es que multiplicado por B da B, y de este lado E multiplicado por C da C. Entonces, eso prueba que la ley de cancelación es válida a la izquierda, ¿no? Es decir, que si yo tengo en un grupo 2 productos donde se repite el elemento de la izquierda, yo lo puedo cancelar. Ustedes pueden hacer el caso de la cancelación a la derecha. Entonces, en un grupo tenemos la ley de cancelación en ambos lados. Como consecuencia, tenemos el corolario 3.1, que nos dice que si yo tengo un grupo, entonces existe un único, o sea, existe exactamente un único elemento C que satisface la ecuación A por C igual a B, y un único del otro lado, ¿no? O sea, esto quizás lo pueden relacionar como una especie de ecuación, ¿no? Así que si ustedes tienen en un grupo la ecuación A por X igual a B, ¿no? O sea, tienen A y B, 2 elementos de un grupo, y se hacen la pregunta, bueno, se plantea esta ecuación, A por X igual a B, ¿qué elementos del grupo satisfacen esta ecuación? ¿Qué elemento del grupo satisface la ecuación A por X igual a B? Y lo que está diciendo este corolario es que esa ecuación tiene exactamente una solución. O sea, hay exactamente una solución de esta ecuación. Y nosotros, ¿cómo podemos probar que hay exactamente una solución? Yo voy a probar esta y ustedes pueden hacer la otra. Entonces, ¿cómo pruebo yo que hay exactamente un elemento del grupo que satisface esta ecuación, digamos? Claro, entonces aquí hay que demostrar 2 cosas. Primero, que existe una solución, y después que es única. O sea, estamos hablando de 2 puntos, ¿no? O sea, existe y además es única la solución de una ecuación en un grupo de este tipo. Entonces, para la primera parte, nosotros, para ver la existencia de una solución, tenemos que buscar un elemento que al multiplicar esto nos dé B. Y yo creo que más o menos uno tiene claro cómo construirlo, ¿no? Porque si yo coloco acá, como estamos en un grupo, el elemento A tiene un inverso. Entonces, este elemento
va a ser solución de esa ecuación. Está claro por qué, ¿no? Porque, de nuevo, utilizando las propiedades de grupo, ¿por qué esto es igual a B? Fíjense que por asociatividad, esto es A por A inverso, por B, y esto es E por B, y esto es B, ¿no? O sea que, efectivamente, A multiplicado por este elemento nos da igual a B, utilizando las propiedades de asociatividad. Entonces, ¿qué significa eso? Que este elemento, fíjense que el C igual a A inverso B, es una solución de esta ecuación. Entonces, eso prueba la existencia, ¿no? Ahora, la unicidad. ¿Cómo vemos que ese elemento es el único elemento del grupo que satisface esta ecuación? Bueno, como siempre hacemos, vamos a suponer que hay dos. Ya sé que C la satisface, supongamos que ya sé que A por C es igual a B, supongamos que A por D también es igual a B. Es decir, estamos suponiendo que hay dos soluciones, ¿no? C y D son soluciones de esa ecuación. Pero claro, si A por C es igual a B y A por D es igual a B, entonces rápidamente concluimos que A por C tiene que ser igual a A por D, porque ambos son iguales a B. Entonces, estos dos productos son iguales y ya creo que se dan cuenta por dónde vienen los tiros, ¿no? Porque fíjense que es precisamente la ley de cancelación. La ley de cancelación dice en un grupo que si aparece un elemento del mismo lado, yo lo puedo cancelar y entonces concluimos que C tiene que ser igual a D. De manera que esto prueba la unicidad de la solución de esta ecuación. Entonces, ustedes pueden hacer la otra parte de la afirmación, ¿no? Que es similar. Entonces, en un grupo, una ecuación como esta tiene una única solución. Claro, la correspondiente a la otra sería, la ecuación que están considerando sería XA igual a B, ¿no? Sería como la otra ecuación, ¿no? Esto es importante, repito, porque en general los grupos no son abelianos, entonces hay que considerar los dos lados, ¿no? Claro, si el grupo fuera abeliano, pues no haría falta tener que estar separando los casos, ¿no? Bien, entonces esto nos dice, pues, que los grupos hasta ahora, fíjense que a partir de un conjunto G y una operación, pues ya hemos comenzado a deducir una cantidad de propiedades que son muy interesantes, ¿no? Simplemente por el hecho de tener un conjunto con una operación que satisface las cuatro propiedades. Vamos, para terminar esta sección, mirar un ejemplo, un ejercicio, mejor dicho, que está ahí al final, que es interesante, y que nos dice que en la definición de grupo, pues hay condiciones que son, ¿cómo diría yo? Ambiguas, o no, mejor dicho, ambiguas no es lo que quiero decir. Lo que quiero decir es que hay más de las propiedades que uno puede tener, ¿no? O sea, fíjense que cuando uno tiene, déjame tratar de explicarme mejor. O sea, yo tengo G un grupo con una cierta operación, ¿no? Que ahora la estamos tomando como multiplicación. Entonces, las cuatro propiedades, ¿cuáles son? La primera era que fuera cerrada, ¿no? La primera es que fuera cerrada, la segunda que fuera asociativa. La tercera, fíjense, observemos bien, la tercera es que existe
un elemento en el grupo que tiene esta propiedad, ¿no? Que E por A es igual a por E igual a A para todo A en G. Eso es lo que dice la tercera propiedad, y la cuarta es la de los inversos, ¿no? Para cada A en G existe A inverso en G, tal que A por A inverso es igual a A inverso por A igual a la identidad. Esa es la definición de grupo. Entonces, este ejercicio es interesante porque fíjense que la condición 3 dice que tiene que existir un elemento del grupo que verifique esta propiedad, ¿no? Que él actúe neutro por la izquierda y por la derecha. Es la definición de grupo. Que él actúe como neutro por la izquierda y por la derecha. Entonces, lo que está estableciendo este ejercicio es que se puede quitar o debilitar la propiedad 3. Y en lugar de exigirle que haya un elemento que actúe como neutro por la izquierda o por la derecha, lo que dice este ejercicio es que basta suponer que existe un elemento que actúe como neutro por la derecha. Basta, o sea que podemos prescindir de esta parte, es lo que está diciendo este ejercicio. ¿Está claro? Entonces, se puede colocar una condición más débil, dice el ejercicio. En lugar de asegurar la existencia de un elemento que actúe por los dos lados, basta con que exista un neutro por la derecha. Y entonces, ¿cómo demostramos que eso es cierto? Es decir, lo que tenemos que ver entonces es que si asumimos la existencia de un neutro por la derecha, entonces es posible deducir que va a haber un neutro también por la izquierda. Eso es lo que queremos probar. Es decir, que si cambiamos la condición 3 por esta, que es más débil, entonces todavía tenemos un grupo. Y para tener un grupo quiere decir que tendríamos que probar que también el elemento que existe neutro por la derecha es también por la izquierda. Entonces vamos a probar efectivamente que eso es así, ¿no? Entonces, sea A un elemento cualquiera del grupo. Estamos suponiendo, la condición 3 es que la identidad actúa como neutro por la derecha. Entonces, yo lo que quiero ver es que necesariamente ese elemento también va a ser identidad por la izquierda. En otras palabras, quiero probar que E por A también es igual a A. Sabemos que A por E es igual a A, pero yo quiero, para hacer un grupo, tiene que satisfacer esta propiedad, entonces yo quiero probar que E por A también es igual a A. Ahora, ¿de qué manera lo puedo lograr? Pues, una forma, fíjense que como estamos en un grupo, uno sabe que hay inversos, ¿no? Entonces, esta identidad yo la pudiera expresar como A por A inverso por A. No sé si están de acuerdo. O sea, la identidad yo la puedo escribir como A por A inverso. Porque las otras condiciones se cumplen. O sea, cada elemento tiene un inverso. Y ahora, pues, vuelvo a aplicar la propiedad asociativa. ¿Y qué voy a obtener? Que esto es lo mismo que A multiplicado por A inverso por A. Y de nuevo, esto, ¿quién va a ser? A multiplicado por la identidad. Pero, ¿cuánto es A por la identidad? Por hipótesis, esa es la condición más débil. A por E es A. Entonces, ¿qué hemos demostrado? Que si existe una identidad por la derecha, eso va a implicar que también ese elemento va a ser identidad
por la izquierda y por lo tanto es un grupo. Entonces, si ustedes quisieran, pudieran definir un grupo con esta condición más débil, es decir, no exigir que el elemento identidad sea identidad por ambos lados, sino basta suponer que sea identidad por el lado derecho. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el sentido del ejercicio, ¿no? Decir que las condiciones de grupo se pueden debilitar un poco. O sea, no hace falta asumir la existencia de identidad por ambos lados. Bien. Entonces, ya tenemos pues una serie de teoremas generales para grupos. Vamos a pasar a introducir otros conceptos que son muy importantes dentro de la teoría de grupos, y se trata del orden de un grupo y el orden de un elemento. Esos son los dos conceptos que vamos a estudiar aquí en esta sección, ¿no? Lo que es el orden de un grupo y lo que es el orden de un elemento. Entonces, si uno tiene un grupo, definimos el orden del grupo y se denota entre barras, se coloca el conjunto G. Esto es el orden, y eso es exactamente el número de elementos que tiene el grupo G. O sea, si ponemos G entre barras, eso es el orden del grupo y es exactamente el número de elementos que tiene el grupo G. En el caso que el orden sea finito, entonces decimos que el grupo es finito. En el caso que el orden sea infinito, entonces decimos que el grupo es infinito. Ya a estas alturas tenemos muchos ejemplos para ilustrar esta idea. Ejemplos, por ejemplo, tomemos G igual a Z6 con la suma. Nosotros sabemos que esto es un grupo abeliano. Entonces el orden de Z6 se denota así, y es el número de elementos que tiene Z6, que sabemos que es 6. O por ejemplo, nosotros estudiamos el caso de las permutaciones S3 con la composición. Esto vimos que era un grupo, entonces el orden de S3, nosotros vimos que este grupo tenía 6 permutaciones. Entonces el orden de S3 también es 6. O por ejemplo, no sé, tomemos U de 10. ¿Se acuerdan que ese estaba formado por el 1, el 3, el 7 y el 9? Y esto con el producto, acuérdense que esto está metido en Z10, ¿no? Esto con el producto de Z10 vimos que era un grupo, por lo tanto el orden del grupo U10 es igual a 4. Entonces, ese es el orden de un grupo, es el número de elementos que tiene el grupo. En este caso, todos los ejemplos que mostré son grupos finitos, porque son un número finito de elementos que hay en el conjunto. También hay grupos infinitos, que también ustedes ya han visto. Por ejemplo, Z con la suma, esto es un grupo. Entonces, el orden de Z, o sea, Z es un grupo infinito. También vimos, por ejemplo, el grupo lineal 2 con entradas en R. Estas eran las matrices 2×2 invertibles, también es un grupo infinito. ¿De acuerdo? Entonces, está claro qué significa el orden de un grupo.
Ahora, para entender lo que es el orden de un elemento, ya tenemos claro qué es el orden de un grupo. Yo quiero definir lo que es el orden de un elemento. Entonces, vamos a introducir esta notación, que es familiar para ustedes. O sea, si G es un grupo, ya es un elemento del grupo. Entonces, para cualquier entero positivo n es un entero positivo, vamos a denotar A con exponente a la n como el producto de A n veces. Esa es una notación, ¿no? A a la n va a ser el producto de A por A n veces. Esto se está definiendo en principio para enteros positivos. Enteros positivos. Ahora, ¿cómo extendemos eso para el resto de los enteros? Bueno, definimos a la 0 como la identidad, y para los enteros negativos, pues acuérdense que n es un entero positivo, entonces a la menos n, por definición va a ser a la n, que ya lo definimos antes, elevado a la menos 1. Acuérdense que estamos en un grupo, el producto de estos elementos A por A n veces vuelve a ser un elemento del grupo, y todo grupo tiene inverso, entonces esto tiene sentido. Entonces A a la menos n, por definición, va a ser A a la n, que lo definimos antes, el elemento inverso. De esa forma, tenemos esa notación de potencias, de elementos de un grupo. En el caso de U20, a ver, U20, ¿quién es? Este sería el 1, el 3, el 7, el 11, el 13 también estaría allí, el 17 y el 19. Estos son los elementos de U20. Acuérdense que esto es con la multiplicación un grupo, y son elementos de Z20 que son primos relativos a 20, y recuerden el abuso en notación. Esto en realidad son clases de equivalencia en Z20, ¿no? Estos son clases de equivalencia. Bien, entonces en U20, por ejemplo, esta notación de 7 al cuadrado, por ejemplo, ¿qué significa esa notación? 7 al cuadrado es multiplicar 7 por 7 en U20. ¿Pero cuánto es 7 por 7 en U20? Esto sería 49 módulo 20, ¿no? Eso es cuánto. Le faltó el 9 en el grupo, pro. Ah, sí, es cierto. Menos mal que... De hecho, sí, esto me da 9. Entonces, esto va a dar 9, sí. Y es que 9 y 20 son primos relativos, ¿no? Entonces tiene que estar allí. Gracias. El 9 es primo relativo con 20, por lo tanto tiene que estar aquí. De manera que el orden de U20 es 8. Tiene 8 elementos. Ese es el orden del grupo. Tiene 8 elementos. Entonces, 7 al cuadrado es 7 por 7. Fíjense que 49, ustedes tienen que hallar el resto al dividir 49 por 20, ¿no? 49 es 2 por 20 más 9, entonces el resto da 9. Entonces, la potencia 7 al cuadrado es 9 en U20. 7 al cuadrado es 9. ¿Y quién sería 7 elevado a la menos 2, entonces? 7 elevado a la menos 2, por definición, eso es 7 al cuadrado, es el inverso de 7 cuadrado. Nosotros calculamos que el 7 cuadrado es 9. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el inverso de 9 en U20? ¿Cuál sería el inverso de 9 en U20? Es decir, un número que al multiplicar por 9 me dé 1 en U20. ¿Quién sería? ¿Creen ustedes? 9. ¿Perdón? El mismo 9. 11. El 9, ¿qué piensas? Sería el 11.
A ver, si fuera 11, 9 por 11 es 99. 99, ¿cierto? Y 4 por No, 20, ese sería menos. No, 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 no. no, daría 19, ese no es. Mm, Y otro, alguien dijo 9, 9 por 9, 81. Ese sí tiene buena pinta, ¿no? ¿Por qué? Fíjense, 9 por 9, ¿cuánto da? 81. Al dividir entre 20, daría 4 por 20, queda resto 1. Entonces el inverso de 9 es 9. ¿Está claro? O sea, el 81, o sea, 9 por 9 es 81, pero ese es 4 por 20 más 1, ¿no? O sea que el resto da 1. Módulo Z. Por lo tanto, el 9 es inverso de sí mismo en U20. Entonces, volviendo a lo que es la notación, cuando yo elevo a un número negativo, eso es lo mismo que calcular el inverso de la potencia positiva, ¿no? Entonces, 7 a la menos 2 es igual a 9 en el grupo U20. Fíjense las cosas tan extrañas que suceden, porque uno tiene la mente más acostumbrada a trabajar con los grupos con la suma tradicionales, ¿no? Los sistemas numéricos, digamos, ¿no? Y fíjense que cuando uno pasa a mirar estos grupos, pues pasan cosas así de extrañas, ¿no? Como que el inverso de un elemento sea el mismo, ¿no? Pero hay que estar entonces atentos por eso, cuando definimos un grupo, uno tiene que estar muy claro quiénes son sus elementos y cuál es la operación que está definida sobre ellos, ¿no? Para poder tener claro, pues, cómo calcular los inversos y por lo tanto las potencias. De acuerdo, entonces está claro qué significa esta notación. Cuando tenemos un grupo y un elemento del grupo, entonces a la n, cuando n es entero positivo, es multiplicar a n veces, y lo podemos extender también a los negativos con esta condición, y al hacer es igual a la identidad. Este lo pueden hacer ustedes como ejercicio. Está, de hecho, como uno de los ejercicios en el libro, que es la ley de potenciación que ustedes pues, están habituados en los sistemas numéricos. Si G es un grupo y A es un elemento cualquiera del grupo, M y N entero cualquiera, entonces se cumplen estas propiedades, ¿no? A la M por A la N, o sea, cuando tienen la misma base, pues suman los exponentes. Cuando tienes un exponente, o sea, una potencia y a la su vez otra potencia, entonces es lo mismo que multiplicarlas. Y a la menos n es igual a la menos 1 a la n. Fíjense que eso es interesante porque nosotros lo que habíamos definido a la menos n es como a la n, esto es por definición, ¿no? El a la menos n es a la n menos 1. Y aquí lo que quieren es que demuestren que esto es lo mismo que también a la menos 1 a la n. Entonces, ese teorema es importante que lo resuelvan y sobre todo es que tengan presente todos estos teoremas que estamos viendo, ¿no? Porque eso nos da soltura a la hora de hacer cálculos en los grupos, ¿no? Es decir, entonces estas propiedades, como todas las propiedades o todos los teoremas que hemos visto antes, pues lo podemos aplicar a la hora de hacer cómputos en un grupo cualquiera, ¿no? Ahora, aquí hay una observación. Fíjense que nosotros asumimos que en nuestro grupo abstracto nosotros íbamos a tomar como la operación como la multiplicación, ¿no? O sea, que en este sentido, ¿no? O sea que lo que quiero decir que esta es una notación multiplicativa, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la potencia a la n, pues nosotros lo escribimos como a la n, ¿no? Que es lo que pasa similarmente en el producto de los números reales, ¿no? O sea, a por a n veces. Ahora,
Esta notación la podemos trasladar a grupos aditivos, es decir, cuando el grupo tiene como una operación que es aditiva, que en lugar de tener A por B, tenemos A más B, entonces en ese caso, en lugar de escribir A a la N, vamos a escribir N veces A. De manera que esto pues sería A más A más A N veces, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, cuando la operación es aditiva, en lugar de escribir a la N, vamos a escribir NA, ¿no? Y por ejemplo, cuando teníamos un número negativo menos NA, pues eso sería, ¿qué sería? Sería N veces menos A. Sería el equivalente que habíamos hecho aquí, ¿no? De A a la menos N, que era lo mismo que A a la N a la menos 1, ¿no? Entonces, aquí no he introducido nada nuevo, o sea, lo que estoy haciendo es simplemente dejando claro que cuando la operación es aditiva, entonces en lugar de escribir A a la N, vamos a escribir NA. Y en lugar de A a la menos N es menos NA, y esa es como la traducción, ¿no? Fíjense que en el ejemplo anterior estamos con U20, que es multiplicativo la operación, ¿no? Pero en Z12, donde tenemos la suma, pues tomemos un elemento cualquiera de acá, no sé, el 3. Entonces, aquí no vamos a escribir 3 a la 4 para referirnos a 3 más 3 más 3 más 3. Digamos que esta no va a ser la notación que vamos a utilizar cuando estamos en grupos aditivos, ¿no? Sino, en lugar de eso, lo que vamos a escribir es 4 veces 3, ¿de acuerdo? Eso sería la notación que en el caso que estamos manejando, pues 4 veces 3 en Z12, sabemos que eso es igual a 0. ¿De acuerdo? Entonces, esta es una aclaratoria sobre las potencias en caso de que el grupo es aditivo, ¿no? Que es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Bien. Vamos a mirar un concepto que va a aparecer mucho en el curso de álgebra, entonces que creo que es importante que lo piensen en ello bastante, ¿no? Esto va a aparecer constantemente, entonces es bueno que lo tengan claro desde ahora, ¿no? O sea, estamos definiendo lo que es un grupo cíclico, y entonces, por un grupo cíclico nos referimos a un grupo en donde existe un elemento A tal que todo elemento de G es una potencia de A. ¿De acuerdo? Todo elemento del grupo es una potencia de A. En particular, decimos que G está generado por A y lo denotamos de esta forma. G es igual a entre estos corchetes A. Entonces, un grupo es cíclico. Un grupo es cíclico si existe un elemento A de tal forma que, ¿qué es lo que está diciendo esto? Que si yo me doy cualquier elemento del grupo, entonces ese elemento se va a poder expresar como una potencia de A. ¿De acuerdo? Eso para cualquier elemento del grupo. Entonces, en este caso, G es cíclico generado por el elemento A si cada elemento del grupo se puede escribir como una potencia de A. Si me doy otro elemento del grupo, ese elemento también se va a poder escribir pues, como otra potencia de A. Es decir, M y N son enteros. Es decir, todos los elementos van a ser potencias de A. Claro, aquí en la definición, como de costumbre, estamos utilizando la notación multiplicativa, ¿no? Es decir, que A a la N, ¿no? Entonces está claro, ¿no? Un grupo es cíclico si existe un elemento
de tal manera que todos los elementos del grupo sean potencia de ese elemento, y lo vamos a denotar así. Entonces, vamos a ver un primer ejemplo, que es el grupo aditivo de Z. Ese es un ejemplo de grupo cíclico. Entonces, aquí tiene que hacer la traducción rápidamente de la notación de potencia a la notación aditiva, ¿no? Entonces, ¿qué significaría que un grupo G es cíclico con notación aditiva? Con notación aditiva, en abstracto, si yo tengo un grupo cíclico y la notación fuera aditiva, eso quiere decir que hay un elemento en el grupo y que satisface cada elemento del grupo, que cada grupo se va a escribir como un producto de este tipo, NA, donde N está en Z, ¿no? Es un múltiplo de A. O sea que en notación aditiva, un grupo es cíclico si cada elemento del grupo es un múltiplo del elemento A, ¿no? Y en ese caso también se escribe así, ¿no? G igual a A. Entonces, es por la diapositiva anterior que yo hice esa aclaratoria, ¿no? Cuando uno habla en potencias, en uno multiplicativo, usa esto, y cuando uno trabaja en notación aditiva, utiliza esta notación. Entonces, que un grupo sea cíclico, donde la operación es aditiva, eso quiere decir que cada elemento del grupo se puede escribir como múltiplo de un elemento A del grupo. Entonces, teniendo esto claro, el grupo Z es cíclico y de hecho puedo decirles que un generador de Z es el 1. ¿De acuerdo? Z es un grupo cíclico y está generado por el elemento 1 de Z. ¿Y cómo vemos eso? Porque uno sabe que cualquier número en Z se puede escribir como m veces, es un múltiplo del 1. Entonces, eso ya me dice que el grupo Z es cíclico y está generado por el 1. Fíjense que la definición de grupo habla de la existencia de un elemento, ¿no? O sea, un grupo es cíclico si existe un elemento que satisface esta propiedad, es decir, que todo elemento es una potencia. Ahora, en la definición de grupo, en ninguna parte dice que ese elemento es único, ni mucho menos, ¿no? Es decir, puede ocurrir que un grupo cíclico esté generado por este elemento A, pero que ese no sea el único elemento que genere al grupo. Y este es el caso de Z también, ¿no? Fíjense que nosotros aquí vimos que Z está generado por el 1, porque todo número entero se puede escribir como un múltiplo del 1. Pero yo también puedo decir que Z también está generado por el -1, ¿no? -1 también es un generador de Z. ¿Por qué? Por la misma razón, ¿no? Si yo escribo, me doy cualquier entero, pues yo lo puedo escribir como un múltiplo del -1. Todo número entero es un múltiplo de -1. Eso significa que -1 también es un generador de Z. Y la conclusión es que Z es un grupo cíclico y está generado por el 1 y el -1. Ustedes pudieran intentar ver que estos son los únicos dos generadores de Z. Es decir, la pregunta es natural en este momento. Uno se pudiera plantear si existen otros enteros que generen todo Z. Pero bueno, eso lo pueden pensar ustedes, ¿no? El caso es que el grupo Z es cíclico y tanto 1 como -1 son generadores del grupo Z. Entonces, Zn, los enteros módulo n, también forman un grupo cíclico y ustedes pueden ver que efectivamente el Zn también está generado por el
por el 1, ¿no? Donde 1, acuérdense que yo cometo el abuso, el mismo que sugiere el autor del libro, que pues, denota esto como número, pero realmente sabemos que esto es clase, ¿no? O sea, es la clase del 1 en realidad, ¿no? Entonces, uno puede ver fácilmente que cualquier número acá, m en Zn, es un múltiplo del 1, ¿no? Entonces, Zn también es un grupo cíclico, aquí estamos con la suma, ¿no? Veamos otros ejemplos. Este ejemplo es interesante, ¿no? Este fue el ejemplo, el grupo multiplicativo de las raíces cuartas de la unidad. ¿Se acuerdan que eso lo discutimos antes? G está definido como todos aquellos números complejos tales que W a la 4 es igual a la identidad. Y nosotros vimos que también, como la fórmula para obtener todas estas raíces, y en el caso de las unidades de las raíces cuartas, nosotros incluso lo calculamos en la clase anterior, y vimos que eso estaba formado por estos 4 elementos, ¿no? Menos 1 y 1 y menos i, ¿no? Este es un grupo multiplicativo. Entonces, ese es el grupo de las unidades de las raíces cuartas de la unidad. Con la multiplicación, si ustedes quieren, ustedes pueden hacer una tabla de multiplicación, ¿no? Y es muy fácil en este caso. Estos son los 4 elementos. Pongo acá menos 1. Vamos a poner como costumbre el 1 primero, que es el neutro. El 1 menos 1, 1 menos 1 y menos i. Entonces, ¿cómo es esta tabla? Acuérdense que es la multiplicación de los números complejos y sabemos que eso ya es un grupo, eso lo probamos antes. Entonces, en la primera fila, pues repetimos, porque es la identidad. Igual en la primera columna, sería menos 1 y menos i. Menos 1 por menos 1 es 1, menos 1 por i menos i, y menos 1 por menos i es i. I por 1 es i por menos 1 es menos i por i es menos 1, y aquí i por menos i sería más 1. Menos i por menos 1 es i, aquí queda 1, y aquí queda menos 1. Entonces, ahí tienen la tabla de multiplicación de las raíces cuartas de la unidad. Eso es un grupo con la multiplicación. Entonces, la pregunta es si este grupo es cíclico. Fíjense que la operación es multiplicación y por lo tanto la notación que vamos a utilizar es la de potencia, ¿no? Entonces, fíjense que uno pudiera, ¿qué podemos decir del 1? El 1, las potencias del 1, fíjense que el 1 da 1 y todas las potencias de 1 siempre van a dar 1. Por lo tanto, el 1 no puede generar todo el grupo. Y el menos 1 a la 1 es menos 1 al cuadrado da 1, menos 1 al cubo da menos 1, y así sucesivamente. Ustedes se pueden dar cuenta que las potencias de menos 1 tampoco van a generar todo el grupo. Acuérdense que para que sea un generador, las potencias de ese elemento tienen que generar todos los elementos del grupo, que son estos 4. Entonces vamos a mirar qué pasa con i. Bueno, i a la 0 siempre es la identidad, ¿no? Eso es por la definición. Después tenemos i a la 1, que es i. I cuadrado es igual a
menos 1, i al cubo es igual a i cuadrado, que es menos 1 por i, entonces esto da menos i. Entonces ya pueden ver rápidamente que las potencias de i, fíjense que obtuvimos el 1, i, menos 1 y menos i. Entonces ya eso es suficiente para concluir que este grupo es cíclico y el elemento i es un generador. ¿De acuerdo? Fíjense que cada elemento del grupo se puede escribir con una potencia de i. Y aquí están, ¿no? Fíjense que todos los elementos del grupo se escribieron como potencias de i. Entonces este grupo es cíclico e i es un generador. Y si quisieran, si están interesados en saber si hay otros generadores, ya vimos que 1 y menos 1 no lo son, pero quizás menos i pudiera serlo, ¿no? Vamos a ver qué pasa con menos i. Menos i a la 0 es la identidad, menos i a la 1 es menos i al cuadrado, ¿cuánto es? Eso lo calculamos aquí, ¿no? Es menos 1. Y menos i al cubo sería menos 1 por menos i, esto sería i. Entonces, ¿qué observamos? Que fíjense que menos i, las potencias me van a generar todos los elementos del grupo, 1 menos i menos 1i. Por lo tanto, menos i también es un generador del grupo G, que está formado por las 4 raíces de la unidad. Entonces, este es un ejemplo interesante de grupo cíclico, o sea, es un grupo cíclico y en este caso i y menos i, los dos son generadores del grupo, mientras que 1 y menos 1 son elementos del grupo, pero que no son generadores. Entonces, eso me deja claro pues, que es un grupo cíclico y los grupos cíclicos tienen una propiedad, y es que todo grupo cíclico es abeliano. Y fíjense que si todo grupo cíclico es abeliano, eso me da a mí herramientas para construir grupos que no son cíclicos. Fíjense que hasta ahora vimos puros ejemplos de grupos cíclicos. Entonces, ¿cuál sería un ejemplo de un grupo que no es cíclico después de haber visto este teorema? S3 con la composición. Correctamente. S3 con la composición no es cíclico. No es cíclico porque si fuera cíclico sería abeliano, pero nosotros sabemos que S3 no es abeliano. Entonces, este teorema, aparte de que es importante de saber que todos los grupos cíclicos son abelianos, también nos dan un método para construir ejemplos de grupos que no son cíclicos. Dígame. Pero todos los grupos abelianos son cíclicos, pregunta. No, todos los ¿Hay grupos algún ejemplo? Ya ahorita podemos ver ejemplos, ¿no? De grupos abelianos que no son cíclicos. Pueden tomar, si quieren lo piensan ustedes en productos, tomen productos directos. ¿De acuerdo? O sea, yo creo que ustedes pueden buscar, hay muchos ejemplos en realidad, ¿no? Le puedo dar otro, si quieren lo vamos a ver ahorita. Ahorita vamos a ver un ejemplo de un grupo abeliano que no es cíclico. Creo que U8 es un ejemplo. Este tipo de grupos con la multiplicación, sabemos que es abeliano, ¿no? Estos grupos son abelianos con la multiplicación. Pero vamos a ver que ese grupo no es cíclico en un segundito, ¿no? Entonces, lo que está claro es que todo grupo cíclico es abeliano, pero no todo grupo abeliano es cíclico. O sea, hay ejemplos de grupos abelianos que no son cíclicos y ya vamos a ver un ejemplo como es este, ¿no? Y lo tenía preparado para discutirlo justo después de esta diapositiva, ¿no? Pero por ahora vamos a ver esta demostración que es muy sencilla.
todo grupo cíclico es abeliano. ¿Por qué razón? Supongamos que G es cíclico y que está generado por un elemento A, ¿no? Es decir, que estamos suponiendo G es cíclico y que A es un generador. Entonces, por definición del grupo cíclico, todo elemento del grupo es una potencia de A. Entonces, ¿qué queremos probar? Que queremos probar que si sean X y Y dos elementos del grupo. Entonces, lo que quiero probar es que X y Y es igual a Y por X, claramente. Ahora, como el grupo es cíclico, X se va a poder escribir como A a la M y Y se va a escribir como A a la N, donde M y N son números enteros. Eso es porque G es cíclico, todos los elementos de G son potencias de A. Y ahora con esto ya es fácil de ver, simplemente calcular quién es X por Y. X por Y es A a la M por A a la N, y por el teorema ese que ustedes van a hacer como ejercicio, esto es lo mismo que A a la M más N. Pero fíjense que la M y N son enteros y ahí sí hay conmutatividad, por lo tanto esto es lo mismo que A la N por A la M, ¿no? M más N es igual a N más M porque estos son simplemente números enteros. Y a la N de nuevo es X, es Y, ¿es qué? Es Y. Y a la M es X. Entonces, se dan cuenta que todo grupo cíclico es abeliano. La prueba es muy sencilla por la naturaleza de los elementos del grupo. O sea, todos los elementos del grupo son potencias, en el fondo es lo que estamos usando. Y al ser potencias, pues ustedes pueden conmutar cualquier producto de elementos del grupo. Entonces, eso es importante que lo tengan presente. Todo grupo cíclico es abeliano. Y entonces, este es el ejemplo que les había comentado, ¿no? Digamos que el grupo U10 es cíclico y ustedes lo pueden hacer esta parte del ejemplo, y yo voy a terminar en la clase de hoy discutiendo el U de 8. Porque, como acabamos de comentar, la pregunta interesante sobre si todos los grupos abelianos son cíclicos, entonces la respuesta es no. U8 ya vimos que es un grupo abeliano, y vamos a ver ahora que U8 no es cíclico. Vamos a ver quién era U de 8. U de 8 está formado por los elementos 1, 3, 5 y 7. ¿De acuerdo? Ese es U de 8. Acuérdense que esto es un grupo, está metido en Z8, ¿no? Y lo estamos considerando con la multiplicación. Entonces, para ver si hay alguno de estos elementos que generen a todo U8, pues vamos a calcular las potencias, ¿no? La de la identidad no nos vamos a preocupar, ¿no? De hecho, en un grupo G, y si tienen la identidad, pues todas las potencias de ese elemento me va a dar la identidad, ¿no? Para todo n entero, ¿no? Entonces, la identidad nunca va a ser un generador del grupo, a no ser que el grupo sea solo la identidad, claro. Ahora, calculemos la potencia de 3. 3 a la 0 es la identidad. ¿Quién es 3 a la 1? Es 3. ¿Y quién es 3 al cuadrado? 3 al cuadrado, estamos en Z8, con la multiplicación en Z8, por lo tanto 3 al cuadrado es 1. ¿Cierto? Porque 3 al cuadrado es 9 y módulo 8 eso es 1. Y 3 al cubo sería 1 por 3. ¿Y quién sería 3 a la 4? Sería 3 por 3, ¿cierto? O sea, 3 al cubo por 3
que es 1. ¿Y qué observan ahí? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Quién es 3 a la 5? 3 a la 5 es 3, y así sucesivamente. Se dan Lo cuenta que que va a pasa aparecer. es que todos los elementos son inversos de sí mismos. Todos los elementos son inversos de, o sea, Lo mismo, sí, exactamente. lo mismo Eso es lo pasa que con el pasa. 5 y con el 7, entonces es imposible que sea cíclico. Exactamente, eso es lo que está pasando, digamos, que aquí es lo que tú dices, ¿no? O sea, 3 es inverso de sí mismo, por lo tanto, un elemento al cuadrado da la identidad, y entonces cuando sigas generando todas las posibles potencias, se te va a quedar en una repetición de esos elementos. Por lo tanto, fíjense, 5, ya que tú lo mencionas, 5 al cuadrado en Z8 es 25, daría 3 por 8 más 1, ¿no? Entonces queda resto 1. Y 7 al cuadrado da 1. Entonces, ocurriendo esto, pues está claro que ningún elemento va a poder generar los 4 elementos de U8. Y por esa razón, U de 8 no es cíclico. ¿De acuerdo? Entonces, es un grupo abeliano. U8 es un grupo abeliano, y porque nosotros vimos que todos esos UN son grupos abelianos con la multiplicación. Son grupos abelianos, pero U8 no es un grupo cíclico. ¿Por qué? Porque justamente la observación clave es que cada elemento en U8 elevado a la 2 es igual a la identidad, y entonces eso no va a poder generar todos los elementos del grupo, ¿no? Y claro, eso nos va a llevar entonces a lo que es la definición, y por eso con esto quiero terminar. Fíjense que la sección, yo lo que quería era definir lo que es el orden de un grupo y el orden de un elemento de un grupo. Y el orden de un grupo lo tenemos claro. Entonces, ¿qué es el elemento, el orden de un elemento? Entonces tomamos un grupo a un elemento del grupo. Entonces el orden del elemento lo vamos a denotar también entre barras, pero aquí no hay ningún peligro de confusión, porque entre barras A es un elemento, mientras que en el otro caso es entre barras el grupo. Entonces no hay confusión. Entonces cuando hablemos del orden de un elemento, ponemos el elemento entre barras. Es el entero positivo más pequeño que satisface que A a la n es la identidad, y asumiendo que ese n existe, decimos que A tiene orden finito. Si tal n no existe, decimos que A tiene orden infinito. Entonces está clara cuál es la definición del orden de un elemento de un grupo. Entonces, la identidad de un grupo siempre va a tener orden 1, ¿no? Porque si ustedes tienen G, un grupo cualquiera, pues E elevado a 1 va a ser la identidad, y ese, digamos que va a ser fíjense que E a la 0 también es la identidad, pero fíjense que la definición de orden es el entero positivo más pequeño, ¿no? El entero positivo más pequeño. Y fíjense que en el caso de la identidad, E a la 1 ya es la identidad. Por lo tanto, el orden de la identidad en cualquier grupo, el orden de la identidad en cualquier grupo siempre va a ser 1. Pues a esto se refiere este ejemplo. Ahora, en S3, ¿cuál es el orden de esta sigma? Lo que tenemos que hacer es calcular las potencias, ¿no? ¿Quién sería sigma al cuadrado? 1, 2, 3. ¿A dónde va el 1? El 1 va al 2, 2 va en 3. 2 va a 3, 3 va en 1. Y 3 va en 1, 1 va en 2. Entonces, sigma al cuadrado es esta permutación. ¿Y quién es sigma al cubo? Pues vamos a hacerlo, primero actuamos sigma al cuadrado y después sigma, ¿no? Entonces 1 va a 3 y 3 va a 1, 2 va a 1 y 1 va a 2, 3 va a 2 y 2 va en 3. Fíjense que esta es precisamente la identidad. Entonces, ¿qué significa esto? Que el orden de sigma es
3 como elemento sigma de C3. Fíjense que el orden de sigma es 3 porque sigma la 3 es identidad y no hay ninguna potencia más pequeña que tenga esa propiedad. Entonces 3 es el entero positivo más pequeño, tal que sigma la 3 es la identidad. En Z, ¿cuál sería el orden de el 1? Perdón, en 0 tiene orden 1, ¿no? Es la identidad. Estamos Z con la suma, ¿no? Estamos en Z con la suma. Entonces, 0 tiene orden 1, ¿no? Todos los elementos de identidad tienen orden 1. ¿Y qué va a pasar con todos los demás? O sea, si yo me doy cualquier M en Z, entonces vamos a tomarlo diferente de 0. Entonces, el orden de ese elemento, ¿qué sería? Fíjense que estamos con la operación es aditiva. Entonces sería el entero positivo n más pequeño, tal que n por m sea igual a 0. Sería el entero por n entero positivo, ¿no? Si me doy un número entero distinto de 0, el orden de m sería el entero positivo más pequeño tal que n por m es igual a 0, pero está claro que en Z, n por m va a ser siempre diferente de 0 para cualquier m y n entero positivo, o m distinto de 0 y n entero positivo. Esto siempre es distinto de 0, lo que quiere decir que todo elemento de Z distinto de 0 tiene orden infinito. Mientras que en Z6 con la suma, a ver, el orden de 0 es 1, porque es el elemento de identidad. El orden de 1, ¿quién sería en Z6? ¿Quién sería estamos en suma, el múltiplo de 1 más pequeño que me hace que n por 1 sea 0 en Z6? Fíjense si lo ponen el 6. Fíjense que las potencias anteriores, ¿cuáles son? 1, 1 más 1, 1 más 1 más 1, 1 más 1 más 1 más 1, 1 más 1 más 1 más 1 más 1. Estas serían las potencias anteriores y todas estas son diferentes de 0. Y la primera va a ser el 6 veces 1, que por lo tanto el orden de 1 sería 6. El orden de 2 en Z6, ¿quién sería? 3. 3, porque 2 más 2 más 2 es igual a 0, y este es el más pequeño, ¿no? Porque 2 y 2 más 2, estas dos potencias son distintos de 0. Por lo tanto, el orden de 2 es 0, el orden de 3 sería 2, porque 3 más 3 es 0, y ninguna potencia anterior va a ser 0. El orden de 4, ¿quién sería? 3. 3, porque, fíjense, 4 más 4 da 2, y 4 más 4 más 4 da 0. El orden de 5, ¿quién sería? 6. Va a ser 6 también. Y esos son todos. Entonces, ahí tienen los órdenes de los distintos elementos en Z6. Y fíjense que, en particular, nosotros ya habíamos visto que Z6 con la suma era cíclico, generado por el 1. Ahora, con esto que vimos acá, ustedes no sospecharían que también 5 pudiera ser un generador de Z6. Bueno, se lo dejo para que lo comprueben, ¿no? Si 5 también es un generador de Z6. Pero lo que está claro, y ya terminamos hoy, es lo que es el orden de un elemento, ¿no? El orden de un elemento es el entero positivo más pequeño que tiene la propiedad que ya sabemos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que con esto terminamos por hoy. No sé si tienen alguna pregunta.
Si no tienen preguntas, bueno, ya les dejo la clase en el Classroom junto con las diapositivas donde pueden revisar otra vez. Profe, pero no es sobre el tema, sino sobre las sesiones. ¿Sobre las? Las sesiones, lo que pasa es que para entrar a la sesión usted tiene que aceptar a los integrantes, entonces por eso varias personas se están quedando afuera de Pero las yo sesiones. lo había hecho, yo mandé todos los correos electrónicos, o sea que si hay alguno Pero, que está afuera, puede ser que es que entró tarde y entonces que me escriban el correo para yo incluirlos, ¿no? pues no sé, a mí también me pasa que tengo que pedir permiso siempre para entrar. Pero estamos Sí, hablando a la sesión de la clase, de Google sí, Meet. sí, al Google Meet. Pero entonces déjame revisar dónde están las invitaciones de Google Meet. ¿De acuerdo? Tú Listo, eres profe. Kevin, ¿no? Sí, y de hecho Daisy Liliana me escribió hoy, fue la compañera que se quedó afuera también en clase, de la clase. Bueno, entonces, de todas maneras, me sorprende porque yo los incluí en el Google Meet por el calendar, ¿no? Donde están todas las direcciones y se producen los encuentros automáticos. Ahí pero voy a revisar. Entonces, ¿quiénes son las personas que ustedes conocen? Tú y Daisy, me dices. Sí, pues yo solo conozco a esos dos, pues porque no conozco a nadie más, pero yo entré con el correo institucional, de hecho este es el correo institucional y me tocó pedir permiso y usted me lo aceptó a los 4 minutos de empezar la clase. Ok. Eso es importante que a lo mejor no todos están usando el correo institucional, porque todo esto funciona con el de la Universidad de Antioquia, o sea, el correo del Gmail de la Universidad de Antioquia, ¿no? Entonces es posible que a lo mejor alguno haya intentado entrar por un Gmail personal, ¿no? Entonces, todo eso hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Pero voy a revisar el caso de Daisy. El caso tuyo me dices también que tú estás entrando en cada sesión, pero no es automático, ¿no? Entonces voy a revisar el caso tuyo también. ¿De acuerdo? Sí, profe, por favor, y muchas gracias. De acuerdo. Bueno, entonces nos vemos el próximo jueves. Muchas gracias y estamos en contacto, ¿de acuerdo? Listo, Gracias, profe, hasta profe. luego, Profe, gracias. hasta luego. Hasta luego.